hay tiempo de dar algunos consejos para los otros abogados nuevos de cómo se prepara un testigo. Y uno empieza a mirar y habrá uno o dos que uno termina diciéndole a su cliente, no me sirven. ¿Por qué? Porque usted íntimamente está convencido de que esa persona no está dando una versión que se acerca a los hechos. Pero la regla general es que nosotros nos quedamos en el hecho y en la evidencia, pero jamás nos ponemos en el rol de jueces para llegar a conclusiones. Uno de los aspectos más difíciles del PEAL es llegar a conclusiones de orden probatorio. ¿Qué concluyo yo del hecho de mi teoría del caso montada a través de esta triada? Hecho, evidencia y valoración. Puedo concluir que efectivamente estamos en presencia de una legítima defensa. ¿Me falta algo? Mostrar de la mejor manera al juez. O si tengo la agresión, pero no estoy seguro si esa agresión fue injusta o no. Ahora, yo he mostrado que el contrato se celebró, que mi cliente, que es el contratista, ejecutó la obra. Pero ¿cómo demostrar que no hubo sobrecostos? ¿Cómo demostrarlo? ¿Es preferible desde el punto de vista de la valoración llevar una prueba testimonial? ¿O mejor hago un estudio de mercado? ¿O mejor me consigo evidencia documental? ¿O mejor voy a archivos de otros contratos de la misma naturaleza en esa entidad o en otra entidad oficial para ver a cómo contrataron y cuál fue el costo de esto? Esos son los puntos, doctores, frente a los que estamos llamando la atención, sobre todo a los fiscales. Porque esta triada va a ser sin duda alguna el guión que yo voy a seguir durante el proceso. Y fíjense que me sirve tanto para la fiscalía como para la defensa en las audiencias preliminares y en las audiencias de juicio. Porque en las audiencias preliminares, por regla general, se maneja hecho y evidencia. En las audiencias preliminares, vayamos a la medida de aseguramiento. ¿Qué dice? Hombre, fiscal, pida una medida de aseguramiento por delito. Ojo, no por hecho, por delito. Y dos, vaya al campo de la evidencia, tráigame algo que me permita inferir que esa persona puede ser autor o partícipe. Casi que una construcción de esas que critica tan duro el maestro Dagoberto, indiciaria. O tercero, porque hay un riesgo para la comunidad o para la víctima. Y en eso se centra toda la discusión a nivel de la medida de aseguramiento, entre el hecho y el fin constitucional. Y estamos dejando casi que de lado el tema de la evidencia. Pero es que con una gran dificultad. Y es que esa evidencia es muy difícil controvertirla en audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. La controvierte en esa punta de discurso. Pero uno quisiera contar con la posibilidad de controvertir esa prueba llevando otra evidencia. Y entonces el ejercicio profesional de la defensa se ha limitado a hacer un esfuerzo para obtener una domiciliaria. Y eso parte de una terrible contradicción, y es que acepto que le impongan la medida de aseguramiento.
O sea, empiezan dándole la razón a la fiscalía. Sí, sí, guardémoslo. Privémoslo de su libertad. Ah, hombre, pero no lo mandemos a la cárcel, mandémoslo a la casa. Como si eso no fuera una cárcel. Hay casas que son cárceles. Peores que eso. Usted se imagina una casa donde lo ponen a uno a cocinar, a planchar, a lavar baños. Y eso no trae descuento de pena. Ahí no hay rebaja de pena, eso no sirve para nada. Muy bien. Concluyendo entonces, doctores, en las preliminares manejo hechos, evidencia. En el juicio, en esas audiencias, esta triada tiene que ser hechos, evidencia y valoración. Digamos que ese es el primer nivel, un nivel muy importante de un plan estratégico. El segundo nivel. Y aquí tengo que decirlo así, con absoluta sinceridad. Un segundo nivel de construcción lógico-argumentativa. Doctores, en esto, desafortunadamente, el argumento que pasaba era el del autor y no el mío. O cuando escribía, pasaba el argumento de mi sustanciador, no el mío. Y así lo hacían todos. Por eso cuando tienen que hablar y argumentar lógicamente, uno dice, pues este man, ¿qué está diciendo? Le suena a uno mal al oído eso. Sin saber uno mucho de lógica, ni de argumentación. Pues no me suena, este tipo no es un argumento coherente, es un argumento falaz. O casi siempre van a argumentos ad autoritatem. Soy yo y lo impongo y tal luego. Pues bien, en un penal es necesario que el abogado del Estado o el abogado de la defensa tenga una construcción argumentativa de cara al escenario al cual se convoca, o al cual ha sido convocado. No son los mismos niveles de argumentación que se exigen para la fiscalía o para la defensa en una audiencia preliminar que para una audiencia de juicio oral. O para una audiencia donde tenga que jugármela para que me decreten mis pruebas para demostrar que son pertinentes y útiles. Este segundo nivel del PEAL tiene problemas en Colombia. Sobre todo en la audiencia de juicio oral, cuando vamos a llegar a hacer las conclusiones, los alegatos de conclusión. Los alegatos de conclusión. No hay una construcción lógica, argumentativa. Hablan de todo y no dicen nada. Mire, si tuviéramos y manejáramos la triada, un alegato de conclusión podría empezar afirmando: la primera premisa fáctica que prometí demostrar fue la siguiente. ¿Y cómo la demostré? Y haga su ejercicio de valoración. Una segunda premisa fáctica fue esta, y la demostré así. Y valoro que ese testigo es creíble. Pero desafortunadamente, doctores, hay que decir que en ese nivel del PEAL, que es el segundo nivel, estamos muy mal en Colombia. Lo digo por la entidad en que trabajo. Pero también he visto defensores que argumentativamente están fallando. Construcción de argumentos, desarrollo de la tesis, sus argumentos y conclusiones deben atender única y exclusivamente a la naturaleza jurídica de la audiencia a la cual ha sido convocado. Si voy a ir
a una audiencia donde vamos a hablar de nulidades, pues es hablar de nulidades y argumentar, lógicamente, sobre los hierros de estructura del proceso o los hierros de defensa del proceso que pueden llegar a generar una declaratoria de nulidad. Pero si me convocan a un tema de revocatoria de medida de aseguramiento, la construcción lógico-argumentativa a instancia de la defensa parte de algo, de la tríada, y desde aquí parte, desde la evidencia sobreviniente. Desde la evidencia sobreviniente. Entonces no sería válido que argumentaran en ese escenario una nulidad, porque a eso fue que no lo convocaron. Aquí, doctores, los abogados de antaño, frente a la juventud, tienen una mucha mayor experiencia, porque fueron curtidos en el foro, fueron curtidos en el habla, y entonces fácilmente pueden construir argumentos en la audiencia. Nosotros fuimos construidos, hechos en la cultura de la escritura. Y entonces tenemos que pensar media hora para decir, obedézcase y cúmplase lo resuelto por el superior. Cúmplase, ese es el gran argumento. Hoy en día los muchachos que están saliendo nos llevan mucha ventaja en esto. Además, porque esa construcción lógico-argumentativa la asisten ya de conocimientos en filosofía del derecho y en constitucional. Y eso marca la diferencia. Muy bien. Y el tercero y último nivel del PEAL, del plan estratégico, se denomina, o lo hemos denominado, en primer lugar, ojo, si hay prevalencia de prueba testimonial, como parece que lo hay en el sistema acusatorio, es la preparación del testigo. Tengo que preparar mis testigos. Pero preparar el testigo no es enseñarle a mentir. Preparar el testigo es enseñarle a declarar. Entonces, el actor de la litigación oral debe conocer su testigo y enseñarle a declarar. Aquí demanda entonces un ejercicio del abogado y el testigo. Un ejercicio que se va a repetir en la audiencia de juicio oral bajo un presupuesto, y es que no se pregunta lo que no se sabe la respuesta. Eso es clave. Es decir, no estamos dando cabida a la improvisación. O como diría Steven Goldberg, a un juicio no se va de pesca. A un juicio no se va de pesca, a ver qué encuentro, ¿no? La técnica entonces demandaría habilidades en la interrogación y habilidades en la contrainterrogación. Interrogar y contrainterrogar. Prácticamente lo que se busca con el PEAL en este tercer nivel es que el testigo tenga una vivencia lo más cercana posible a la que va a tener en la audiencia de juicio oral. Tengo entendido, por ejemplo, que ya hay un buffet de estos, de un caso famoso, que llevan preparando a sus testigos más de 4 meses,
sobre todo a los testigos peritos que traen de Estados Unidos. Estoy hablando del caso Colmenares. Estaba hablando con uno de sus defensores. Llevan 4 meses preparando el interrogatorio de una médico forense muy famosa que traen para ese juicio. Y le decía, ¿y por qué por tanto tiempo? Dice, porque no queremos dejar absolutamente nada al azar. Y segundo, por la dificultad del idioma. Entonces, para que cuando llegue el intérprete de ese perito, no vayamos a tener problemas. 4 meses dándole con ese perito. El otro punto, desde la técnica, incorporación de evidencia. Ahí, en este punto, hay que señalar que la evidencia se incorpora con un testigo. Entonces, con ese testigo que acredita la evidencia, que acredita la manera como se consiguió la evidencia, cómo se recolectó, qué pasó con esa evidencia, con ese testigo hay que trabajar entonces para establecer unas bases mínimas probatorias que me permiten incorporar la evidencia en juicio y luego solicitarle al juez que la tenga como prueba. Si yo, como abogado defensor o como abogado de la fiscalía, no incorporo la evidencia o la incorporo mal, para la contraparte surge la posibilidad de impugnar la evidencia en juicio. Es lo que el profesor Chiesa denomina impugnación de la autenticidad de la evidencia en juicio, por no haberse incorporado en legal forma. Y aquí hemos visto que se ha fallado mucho, sobre todo en temas del levantamiento de la cadena de custodia. Y rompen esa vaina y ya listo. Quien maneje un PEAL sabe que el levantamiento de la cadena de custodia es un acto que le compete exclusiva y excluyentemente al juez. Solo en la medida en que el juez ordene se puede levantar la cadena de custodia. Y eso hasta tanto y cuanto el juez no tenga la evidencia como prueba en juicio. Es decir, no le haya cambiado el estatus de evidencia a prueba. Muy bien. Y un tercer aspecto de la preparación del juicio desde el punto de vista de la técnica demanda para el abogado la construcción de unos bosquejos de alegato de apertura y alegato de conclusión. Más o menos tener claro sobre qué va a girar su intervención. En Colombia, para el abogado del Estado, para el fiscal, es obligatorio tener un bosquejo que va a expresar al momento del inicio del juicio en lo que se denomina el alegato inicial o alegato de apertura, donde va a exponer su caso. Ese es un bosquejo que tiene que estar preparado técnicamente. Para la defensa es discrecional. Si quiere puede presentarlo o no. Pero como me conozco los abogados colombianos, y más con el cliente atrás en la audiencia, no habrá un abogado que no quiera hablar desde el alegato de apertura. Pero igualmente, doctores, tener por lo menos un bosquejo
un mapa que lo va a guiar en su intervención desde la construcción del alegato de apertura y la correspondencia con el alegato de conclusión. Aquí quiero resaltar algo muy importante. La preparación técnica del juicio demanda hechos, evidencia, valoración, pero para el desarrollo del juicio y el alegato de conclusión, un norte, y es la teoría del delito. Un norte. Porque aquí estamos mirando esto desde prácticamente, desde un mundo ontológico, hechos, evidencia y la valoración que hace el juez. Pero cuando yo desarrollo estos pasos, 1, 2 y 3, debo tener que todo esto tiene un soporte, tiene una base, y es teoría del delito. Si yo no tengo un soporte dogmático o técnico jurídico, de mi PEAL se me viene al piso. Si no tengo claro qué categorías voy a manejar o dónde voy a centrar mi defensa, no tengo PEAL. Estoy sin plan estratégico. Es decir, yo voy a atacar el tema de la conducta. Si hubo acción, no hubo acción. Si hubo comisión por omisión, si tenía o no tenía posición de garante. Tengo que saber eso. O si definitivamente el tema ya no es de la conducta, sino que es un tema de tipo objetivo. Y aquí está el sujeto. Entonces digo, mi cliente no fue el que disparó. O si es un tema de aceptar que sí, mi cliente prevaricó objetivamente, pero desde el punto de vista subjetivo no actuó con dolo. Entonces todo mi PEAL tiene que concluir acá. O si quiere, trascendemos a otra categoría de la estructura dogmática y vamos a la antijuridicidad. Y entonces no hubo daño, no hubo principio de lesividad, estaba justificado el daño. O si quiere, vamos al campo de la culpabilidad. Todo esto, doctores, este PEAL se levanta, sin duda alguna, sobre el manejo serio de la estructura dogmática del delito. Si no lo tenemos, podemos tener muy buenos hechos, muy buena evidencia, valorarla, ser muy buen interrogador, pero recuerden que esto se desarrolla en el mundo del derecho. Y esto, por cuanto que aquí los fallos son en derecho, aquí no tenemos jurado. Si fuera un jurado, podríamos darnos cierta laxitud de cara al manejo de la teoría del delito.